Expreso mi decepción por el mal uso del poder en tratos al margen de la ley. Me duele profundamente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Ya pensando 10 verdes. Las dos manos limpias y que no le debo a nadie. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Amasúa, Amaqueya, Amayuya. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Vistos a la luz de nuestra historia reciente, de los principios morales del imperio incaico, no pareciera quedar rastro. El que no la debe no la teme. Según el INEI, la mayoría de peruanos considera que la corrupción es el principal problema del país, incluso por encima de la inseguridad ciudadana y la pobreza. Pero además, de cada 10 peruanos, 6 admitieron haber pagado una coima a la policía alguna vez en su vida. Señor, ¿cuál cree usted que es el problema más grave que tiene? La corrupción. La corrupción y el subdesarrollo. En el Perú los congresistas que están haciendo de las suyas, ¿no? Mira, ¿sabes qué hizo PPK? Carlos, dale las obras a Bienvenido y le das a todos los Avillas. Pero cualquier cosa me pase, me blindan. ¿Aquí? Blindado. César Gilera lo describía con una palabra, hay una especie de tenacidad de la corrupción o tenacidad del mal respecto a todos los actos de corrupción que hemos podido asistir y que, como te decía, no tiene que ver pues con los últimos 20 años y con los últimos 30, es un tema que está acompañando a la misma república, ¿no? Y no ha venido nadie en estos días a decirte, oye, Susana, lo que le falta a tu campaña es plata, acá hay. Nosotros no aceptamos plata grande, porque después pagamos favores grandes, no queremos. ¿Ese no es un prejuicio? No, no es un prejuicio. Eso es un problema muy serio en la política peruana. Ese es uno de los problemas de la política peruana. Ese tipo de padrinos después se la cobran muy cara contra la gente. Actualmente, el Perú pierde 17.000 millones de soles al año debido a la corrupción, aproximadamente el 10% del presupuesto público anual. Y por si fuera poco, el caso Odebrecht ha hecho que el Perú cuente con el triste récord de tener nada menos que 5 expresidentes involucrados en casos de corrupción. ¿Qué pasa con los peruanos? ¿Por qué pareciera que tendemos irremediablemente a corrompernos? Lamentablemente tenemos ese germen y no es producto de la fantasía. El peruano es muy solidario, ayuda mucho, pero dentro de su pequeña argolla. Y el problema está en que esa ayuda se hace dentro o fuera de la ley. Entonces, si alguien tiene un pequeño poder, sea en una empresa pública o en una empresa privada, va a favorecer a los familiares y a los amigos dentro o fuera de las normas. Esta viveza tan enquistada que ya pareciera parte de nuestra cultura se traduce en una palabra: olvido. En el Perú nos indignamos por los actos de corrupción, pero luego, con el paso de los años y el cambio de generaciones, los olvidamos, o lo que es peor, los perdonamos. La consolidación de la deuda durante el gobierno del general José Rufino Echenique ha sido uno de los escándalos de corrupción más graves de toda nuestra historia republicana. Sin embargo, irónicamente, podemos encontrar calles nombradas en su honor. La historia de la corrupción en el Perú es la más viva prueba de que la corrupción no sabe de ideologías o camisetas políticas. Solamente el caso Lavallato ha demostrado que los tentáculos de la corrupción alcanzan a políticos de todos los colores. Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Susana Villarán, Luis Castañeda Locio, por nombrar solo algunos, todos investigados por presuntos actos de corrupción. Queda clarísimo, después de todo lo que ha salido a la luz y que tenemos que decirlo con cierto orgullo, de parte de Panorama lo hemos advertido con bastante anticipación, pues que no hay partido político que se haya librado de estas garras o la tentación de la corrupción. Absolutamente todos, no hay ninguno que se haya salvado en todos estos últimos años, ¿no? O derecha, derecha, o derecha, derecha, o derecha, 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 derecha.
la polca de Odebrecht. Te construyen un 2x3. El metro de Lima. El proyecto de Olmos. El gasoducto peruano. El muro de Trump. Y aunque hoy, a casi 200 años de habernos convertido en república, términos como Odebrecht, cuellos blancos o Vladivideos vengan a nuestra mente cuando pensamos en corrupción, los grandes escándalos de los últimos tiempos no han sido los únicos. En el Perú, la historia de la corrupción se remonta incluso a la época colonial. Mira, yo creo que el caso para mí más interesante, sobre todo en el virreinato, es una serie de abusos que se notaron en el siglo XVII por unos empresarios mineros Salcedo en Potosí. El sistema de explotación minera en esa época era, digamos, privado, eran como concesiones. Entonces estaban obligados a declarar cuál era el quinto real, lo que le correspondía de la explotación minera a la corona. Y esto terminó con que el virrey del Perú va hasta Potosí, los encausa y les corta la cabeza. Pero corrupción no solo es coimas gigantescas, megaobras y arreglos entre las altas esferas de poder. Corrupción también es ese apóyeme jefe, ese favorcito que peruanos de a pie, como usted y como yo, cometemos de la manera más normalizada. La microcorrupción, como se le conoce a la corrupción a pequeña escala, es igual de campante entre los ciudadanos comunes que en los poderosos. Hackea claves Wi-Fi. La clave de Wi-Fi de tu vecino, porque le vas a robar a tu vecino. Le voy a robar a mi vecino a la final. Según el INEI, casi el 5% de personas que realizaron algún trámite en una institución pública el año pasado reportaron que pagaron o le solicitaron una coima. En determinados países, desde pequeño se enseña que transgredir la norma está mal y se va generando prescripciones de qué es lo que se debe hacer. En el Perú lo que se da es esta cultura del más vivo y se dan lo que se llaman normas descriptivas. La mayoría coimea a la policía. Entonces, eso automáticamente hace que la gente lo normalice y lo practique de forma generalizada. Juventud y naranja, contigo y con amor. En medio de este panorama desolador, personas como Carlos Rodríguez, conocido popularmente como el taxista honrado, son una insignia que nos recuerda que en el Perú aún existe reserva moral. Carlos tiene 22 años taxiando y su nombre se hizo noticia cuando devolvió 16.000 soles que una pasajera había olvidado en su carro. Yo creo mucho en la gente, ¿eh? O sea, a mí me enseñaron eso, que la palabra es lo más importante que tiene el ser humano. Eso me enseñó mi padre también. Cuando digas a una hora, a esa hora tienes que llegar. Cuando digas vas a hacer esto, lo tienes que hacer. Si no, no lo digas. Si te encuentras una moneda partida por la mitad, déjala ahí, no es tuya, me decía. Mi papá ya murió, ya falleció. Fue el hombre más noble que conocí en mi vida. El destino pareciera no recompensar a Carlos, pues luego de su buen acto ha sido 2 veces víctima del robo de su única herramienta de trabajo, su auto. A pesar de ello, Carlos no negocia con sus principios. Desde su humilde trinchera, él hace patria. Uno tiene que seguir siempre sus principios. Y esa fue una oportunidad para mí para demostrarle a mi hijo y decirle a mi hijo con ejemplo, no con solamente palabras como siempre lo hago, pero esta vez fue con ejemplos. Decirle, hijo, mira, he encontrado 16.000 soles en una cartera que un pasajero se ha olvidado. Hijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, hijo? Devolverlo a papá. Muy bien, hijo, muy bien. Te has demostrado que eres un ser humano excelente. Y solamente la gente excelente logra cosas excelentes. ¿Es la corrupción una maldición eterna para los peruanos? A tan solo 2 años de alcanzar el bicentenario de nuestra república, ¿sería alocado pensar en un futuro esperanzador para el Perú? Yo ahí también quisiera contribuir en lo posible a desterrar esta imagen, porque creo que históricamente no es cierta, que el peruano es intrínsecamente corrupto. Pero sé que hay muchas personas, muchísimas, millones de peruanos, que son gente honesta, gente honrada, gente trabajadora. Y el Perú sí tiene esperanza. ¿Acaso las flores no vuelven a nacer?
¿Por dónde comenzar? Quizás para cambiar lo grande debamos primero transformar lo pequeño, mirarnos a nosotros mismos para marcar un antes y un después. Tercerizamos rápidamente la culpa, pero cuando nos toca no somos conscientes del problema. ¿Y qué tal si cada semana me comprometo a hacer una pequeña cosa yo como individuo por mejorar al Perú? Comencemos no pasándonos la luz roja y después no pasándonos la luz amarilla. Salvaremos nuestro mundo que girando mal da vuelta en clima de ternura y comprensión. Natural es que luchemos por un Perú mejor con la fuerza que nos da la juventud, la juventud. ¡Viva el Perú! ¡Feliz 28! Salvaremos nuestro mundo que girando mal